Buenas a todos, nueva edición de Cómicas Tour y como bien sabéis queríamos ya repasar completamente todos los ganadores del premio Alfonso Iglesias a la espera de que salga la edición número 13ª, que esperamos todavía que salga, que ganó Ángel de la Calle por Paez que nun fue ayeri. Nos vamos a quedar con la anterior, esta de Alberto Vázquez y José Fernández Sánchez como guionista o como escritor, que se titula El sol na escombrera. Bueno, reseñar que el señor Alberto Vázquez García es la segunda vez que gana el premio Alfonso Iglesias. Ya lo hizo la primera vez en la 9ª edición con esta obra que se llama Los Yazos Colorados, que podéis ver. Aquí tenemos una pequeña reseña que ya yo no la pude hacer porque estaba fuera del país y el amigo David pues se encargó de llevarla a cabo, ¿no? Pues nos vamos a meter ya un poquito. En este caso ya parece, o a primera impresión parece que la obra no es solamente suya, sino que aparece un tal José Fernández Sánchez como guionista. La edición, como siempre, en este caso por la editorial Impronta, mientras que Yazos Colorados era por la editorial Trave. Tiene un tono muy similar al anterior, buen papel, buena calidad, como podéis ver. Y a diferencia del anterior, aquí el papel es mucho más satinado y poroso, como podéis ver. Mientras que en Yazos Colorados, pues como podéis ver, aparte de que tiene el doble de páginas, Yazos Colorados es un papel mucho más brillante y la gama de colores es bastante más amplia que la que podéis ver aquí, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poquito la diferencia. ¿Qué problema tiene? Que precisamente, pero hay que decir que el papel satinado es un papel muy poroso que absorbe mucho la tinta, con lo cual iguala y satina y atenúa mucho la gama de colores. Con lo cual, ¿qué pasa? Que precisamente esta obra es una obra muy sepia, muy tenue, con pocas variaciones de color, con lo cual se nos queda todavía un poquito más apagada, ¿no? Un poquito en esa crítica que podríamos haber buscado tal vez pues un papel un poquito más brillante a la hora de presentarlo. Pero nos vamos a poner con ello. Me llamó la atención el porqué de esta obra y me llamó la atención que dije, oye, pues parece que Alberto Vázquez García ha cogido un guionista. Es el José Fernández Sánchez. Hay que decir que José Fernández Sánchez nació en 1925 y murió en 2011. Bueno, los viajes en el tiempo pueden estar muy bien, pero no puedes tener un guionista que escriba un cómic 9 años después de muerto. El caso es que verdaderamente el cómic está basado en una obra de este hombre, José Fernández Sánchez, que ha hecho como 3 o 4 libros autobiográficos. Era un exiliado español a la Rusia después de la Guerra Civil Española y se crió en Rusia y se dedicó, básicamente su labor ha sido como traductor, tanto en Rusia, traduciendo al español aquí o en La Habana, ¿no? Obviamente en Cuba con Fidel Castro. Y básicamente su trabajo se rige por eso. Pero a la vez ha hecho una serie de libros que son como pequeñas memorias o autobiografías, divididas en varias. Una de ellas se llama Cuando el mundo era Ablaña, porque él nació en Ablaña, aquí en Asturias, cerca de donde las Cuencas y Mieres. Y entonces él hizo unas memorias. Y de esas memorias, el señor Alberto Vázquez García ha hecho un cómic. Como podemos ver, bueno, esta vez es un poquito menos extenso que los Yazos Colorados, son aproximadamente unas 90 páginas. Yo lo que he intentado en este momento es definir este tebeo. Así que lo que hice fue documentarme un poco el libro en el que se basaba. En internet solamente pude encontrar 3 páginas sueltas, mal escaneadas, del libro de Cuando el mundo era Ablaña, que es en el que se basa El sol na escombrera. Y bueno, me tuve la oportunidad de leerlo. Lo que me di cuenta es que seleccionando las páginas que veía del libro, comparando con las páginas originales de internet, lo que me di cuenta es que el texto prácticamente no cambia. O sea, básicamente, si lo extrapolamos esas 3 páginas a las 90 páginas que tiene el libro, casi las 100, podríamos decir que básicamente es el libro con dibujos. Están hechos dibujos. Con lo cual, me cuesta mucho en este momento llamarlo adaptación. Porque una adaptación se supone que un artista pues coge los rasgos narrativos de un medio y los adapta al otro en pro del beneficio del medio y de las virtudes del medio al que lo trasladas, en este caso, el cómic. Claro, en este caso es que, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Lo llamo novela gráfica? Porque claro, pero no, novela gráfica casi la tenemos más metida en... ¿Puedes llamarlo tebeo? ¿Qué nombre le pones? Al final me voy a quedar que es novela ilustrada, básicamente. Que básicamente es decir que es el texto
el mismo texto, prácticamente el mismo texto, con una imagen y a veces una pequeña aclaración con un par de bocadillos, porque todo es a base de cartelas. Solamente de vez en cuando puedes encontrar, el 90% son cartelas, solamente de vez en cuando encuentras unos pequeños bocadillos que son nimios, o sea, nimios, una cosa casi despreciable. Con lo cual me quedo con eso, con novela gráfica. Yo siempre tengo problema con este tipo de productos, sin desmerecer en absoluto el trabajo que lleva hacer un TVO de 100 páginas y la labor de documentación y artística que lleva. Eso está fuera de todo lugar. Pero claro, lo que tienes es que decir, bueno, tengo el texto del libro y tengo imágenes de un cómic, pero ni es cómic ni es libro. ¿Qué es? Hay casos especiales que siempre hay que recordar, que por ejemplo es el caso de Isaac del Rivero Senior, que sí, también es cierto que carga de texto y unas ilustraciones hiperrealistas, pero en ese punto sí que la imagen tiene una función propiamente narrativa y a veces independiente y complementaria del texto. Bueno, ¿qué nos cuenta El sol en la escombrera? Bueno, el título ya lo hice bastante claro, cuenta la infancia entre los 5 o 6 años hasta los 12, 13 años de José Fernández Sánchez, como unas propias memorias o biografías, y es su infancia en el pueblo de Ablaña, muy cerca, bueno, aquí justamente en el centro asturiano, donde había una escombrera que separaba el pueblo del río. En esa escombrera, pues normalmente la gente iba a buscar, pues a ver si podían sacar algo para sobrevivir, tipo carbón o algo con lo que poder negociar. Y cuenta básicamente eso, su vida, pero de una forma muy costumbrista. O sea, es básicamente coges una página y me hice amigo de cura era a mi padre me dijo esto una vez. O sea, es la vida de un pueblo. O sea, son 90 páginas contándote la vida de un chaval en un pueblo y las relaciones más cercanas y sociales de las vivencias de esa gente. Con lo cual, que narrativamente no es que ocurra nada que te explote, o sea, que no haya un cambio argumental. Sí que vemos un fondo político que me parece muy interesante, y por supuesto, ya que se habla de la guerra civil y de un momento tan crítico en la historia de España, pues que se profundizase un poco más en ese tipo de circunstancias. Al ser unas memorias, la parte política queda un tanto ya, la parte política o de la guerra, un poco más solapada, que podía haber dado mucho más juego narrativamente, ¿no? Que son uno de los grandes momentos, digamos, no de los grandes, de los peores momentos de España, pero del que todos teníamos que aprender y que podíamos haber abordado con un poco más fuerza o pico narrativo. Yo no distingo en las 80 primeras páginas qué es lo que pasa, simplemente que me están contando como si yo escribo un diario, que a lo mejor para mí es importante leerlo, ¿no? Pero, o leerlo en un libro, el diario o las memorias de otra persona, pero que juntadas con ilustraciones me pierde todo el ritmo. El sol en la escombrera básicamente es la vida, las memorias de José Fernández Sánchez, que fue un traductor bastante importante del ruso al español y que estuvo tanto trabajando en Moscú, en Rusia, como en La Habana, ¿no? con el régimen de Fidel. Y él entonces decide hacer unas memorias que Alberto dibuja en esta ocasión. Cuenta la historia desde los 5 o 6 años que tiene al principio de la novela, más o menos sobre 1914, hasta el año 37, que ya el chaval pues debe tener pues, unos 12, 13 años, y es cuando se ve obligado a marchar a Rusia. La historia básicamente es la historia que él vive en su pueblo, con sus familiares, sus vecinos, sus amigos, el apoyo que tenía, la forma de vivir que se tenía en aquel momento, que solamente había que aparecía la radio, que solamente una persona tenía luz en una casa, ese tipo de cosas normales y costumbristas. Eso es estupendo y maravilloso. También aquí yo noto una pequeña cosita que hay que decir, que es que claro, al ser esto en unas memorias, en un libro, tal como es, queda bien, no hay ningún problema. Oye, me cuentas una historia de qué recuerdo de tal, y es estupendo. Pero si lo añades con la ilustración, ya entonces yo creo que se diluye y se pierde mucho el sentido. Narrativamente se pierde mucho fuerza porque no se consigue aprovechar los recursos narrativos del cómic y, sin embargo, tampoco sobresalen los que son los recursos propiamente de lo que sería la novelización, la escritura. Entre los dos se están pegando y en ningún momento se llegan a complementar.
Hablando sobre el propio cómic, vamos a ver, composición de página, color, vamos a ver cómo es gráficamente. Gráficamente, como os he dicho anteriormente, pues bueno, la composición de página y de viñeta, pues es bastante lineal. No notaréis unos cambios abruptos y... Bueno, como la composición de página es una composición bastante plana, en ese sentido, no sabemos distinguir muchas veces cuál es el dibujo importante, no se aprovecha la fuerza del dibujo del cómic, la fuerza de la composición, del diseño de página. La verdad es que ahí se pierde mucho y es bastante plano todo, de tal forma que no sabes verdaderamente dónde está un punto, un giro de guión, una cosa interesante, y en ese sentido yo creo que no maneja la narrativa visual, o por lo menos no ha aprovechado todos los recursos que requiere, que tiene y que puede utilizar en el cómic. A la par, el color tampoco ayuda. El color son tonos muy sepias, el papel es satinado, y con lo cual, a la gran cantidad de texto que hay, pues ves que no te corresponde muchas veces y te pierdes. No sabes a qué darle más importancia, o al texto o a la imagen. Con lo cual, se hace un poco difícil de digerir, largo de leer, un poco pesado. Bueno, en cuanto a la rotulación, yo no sé si es que me estoy haciendo un poco viejo, ya necesito las gafas, pero hay que decir que se podrían haber elegido otras fuentes, incluso unas fuentes más fácil, más grandes, más legibles, porque es una fuente, no sé cuál es exactamente, muy larga, muy estrecha, y que verdaderamente confiere mucho texto en muy poco espacio, con lo cual se hace pesado y difícil de leer. En este sentido, me parece que, y sin desmerecer en absoluto, esto es un trabajo hercúleo. O sea, es un trabajo, son 100 páginas de dibujo que hay que colorear, que hay que rotular, colocar, pero tal vez se ha quedado un poco ineficaz. No ha sabido juntar los dos mundos ni sacar lo mejor de los dos. Gráficamente incluso podemos decir que en ese sentido sí que tendría que haber dado un poquito de más fuerza expresiva a los personajes, porque se queda simplemente como una especie de fotografía icónica porque es un dibujo, no es una fotografía, de refuerzo de un texto. Con lo cual es como si estuvieses... No estás viendo dos veces lo mismo. Y las caras, bueno, son básicamente... Bueno, en ese sentido queda un poco más limitado de lo que yo esperaba. Y las caras básicamente yo creo que tienen poca expresividad. No reflejan mucho sentimiento, aparte de cuatro gestos que pueden ser enfado, tristeza y sonrisa. O sea... Y bueno, básicamente contar también, ya para finalizar, que me gusta que se hagan estas obras, por supuesto, me gusta que siempre se haga cómic y que se haga cómic en asturiano. Pero cuando creo que hay que comentar una serie de cosas, yo tengo que decirlas. Me gustaría ver que hubiera habido, pues eso, una adaptación en la que pues se pudiese contar. Hay un fondo político muy importante y del que no nos podemos olvidar, que aquí pasa tal vez un poquito soslayado, ya metido en ese punto de vista, ¿no? Que lo veo un poco, menos al final, que sí al final tenemos un pequeño clímax, por decirlo, que hay un cambio narrativo cuando pasa una cosa con el padre y tal, que dices, bueno, vale, sí, pero es que me he comido 80 páginas para llegar a esto y el resto ha sido así, o sea, pum, pum, no, hay que jugar con eso, hay que jugar con la narrativa, para eso se hace cómic, ¿no? Para eso se hace cómic y para eso se utilizan esos recursos. Y por último, ya, bueno, os comento que en el epílogo pues vienen varios epílogos de Alberto Vázquez García, el propio autor, Dimitri Fernández Borobrowski, que es el hijo de José Fernández Sánchez, que obviamente por el nombre pues lo tuvo en Rusia, es con su mujer rusa, Ernesto Burgos Fernández, por supuesto, y Montserrat Garnacho Escayo, que fue la encargada una de las encargadas de pasar el texto al cómic, o sea, el texto original al cómic. Con lo cual, básicamente, hizo una transcripción. Pero bueno, está bien que te lo comenten. Está muy bien, vuelvo a decir lo mismo, está muy bien que se hagan este tipo de obras, pero vamos a variar de temática y intentaremos, oye, pues sacar los recursos del cómic, que paso están. El libro ya está, lo hemos leído, es interesante. Pero es que el cómic tiene sus recursos y se supone que hay que utilizarlos y explotarlos. Así que espero que... Alberto Vázquez García, por favor, sigue haciendo cómic, nunca descanses, nunca lo dejes, sigue con tu documental, no dejes de hacer el cómic y la próxima dame un poquito más de salsa.